educación y la salud son muy valorados por el pueblo argentino. Esto quedó en claro durante la marcha en defensa de la universidad pública y también, si se quiere, en el debate que se está dando en el Congreso con el proyecto de ley de emergencia pediátrica en respuesta a la crisis del Hospital Garrahan, a la cual, digamos, la actitud del gobierno ha sido tensar y empeorar la situación. ¿Qué es lo que podría cambiar a partir de la sanción de la ley de emergencia pediátrica? Enseguida vamos a estar respondiendo esa pregunta. La inflación del mes de junio se va a conocer ahora, el lunes 14, y la que ya se conoce es la de la ciudad de Buenos Aires, que siempre da un poquito más, pero suele ser un parámetro bastante claro de qué es lo que podemos esperar. En la ciudad la inflación fue del 2,1%, lo cual acumula en el año un 15,3%. Según como lo miremos, para lo que venía haciendo últimamente, está bastante bien. En otras épocas sería una inflación alta, o en un país normal todavía seguiría siendo una inflación alta. Ahora, la presión que viene haciendo el dólar o que hizo el dólar las últimas semanas podría hacer que la inflación vuelva a tener una tendencia al alza antes de que salgas corriendo al supermercado a comprar todo lo que puedas o a comprar los dólares que puedas. Esperá y mirá el bloque económico. Cuando hablamos de la sucesión y de cómo se viene dando el caso de la sucesión de Beatriz Arlo, llegaron a nuestro Instagram, aprovecho para recordárselos, es @la.letrachica, muchas consultas que lógicamente surgen de las dudas que le van quedando a la gente. Así que hoy Mario se va a poner la 10 como siempre y va a explicarte paso a paso cómo es una sucesión y sobre todo vamos a poner el foco en quiénes son los que heredan, ¿sí? Los órdenes de cómo heredan y quién podría desplazar a quién, y también con el tema de las deudas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las deudas de la sucesión? Y tenemos hoy otro insólito legal. Imagínate esta situación, vas al casino, te pones a jugar y de golpe ganás un montón de plata. ¿Y qué pasa? Te dicen, no, señor, tanta plata no puede ganar, no le vamos a pagar. ¿Qué haces en esa situación? Aparte de querer matar a todo el mundo, bueno, vas a tener que quedarte hasta el final para averiguarlo. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos. De las 7 de la mañana, los trabajadores del Hospital Garrahan han decidido tomar una nueva medida de fuerza que va a extenderse por 24 horas. El conflicto ya viene desde hace varios meses por diferentes motivos. Hoy puntualmente también están repudiando la designación de un nuevo director. Ellos lo que argumentan es que este director ejecutivo médico que dispuso el gobierno nacional viene a intervenir el hospital. Pero estamos con una de las trabajadoras, Norma Lezana, lo dije bien, nutricionista. Explícanos un poquito más de detalle de lo que tiene que ver esta medida de fuerza en la jornada de hoy. Bueno, nosotros votamos en la última asamblea ante la falta de respuesta del gobierno, desde hace tiempo que no nos reciben en el Consejo de Administración y mucho menos el Ministerio de Salud, esta medida del día de hoy. Y en la semana lo que no paramos de recibir malas noticias, ¿no? Por un lado, esta disposición de Lugones que cambia las condiciones de trabajo y de salario de los médicos y profesionales de otras especialidades residentes, y además la designación el martes, del director médico Piroso, que sí, además nos llama la atención que no es pediatra, con lo cual no estaría cumpliendo los requisitos del perfil que necesitamos todos en el hospital, que es en primer lugar ser especialista en pediatría. Los niños no son adultos chiquitos, eso ya quedó establecido hace mucho tiempo, y para poder tener una mirada hacia la pediatría, hacia la salud infantil, necesitas estar especializado.
Bueno, el doctor Piroso no está especializado y además los antecedentes que conocemos de él es que viene de despedir 200 profesionales del equipo de salud del hospital de referencia en salud mental, como es el Hospital Bonaparte, y anteriormente 110 trabajadores del Hospital Sommer. Entonces, esos son los antecedentes que tiene Piroso. Está cursando una maestría en gestión en administración, con lo cual muchos de los especialistas del hospital deben ser sus docentes. Los trabajadores del Hospital Garrahan visibilizaron una situación que es la que atraviesan todos los hospitales que dependen de la Nación y en especial la situación de los residentes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, transformar a los residentes en becarios. Los becarios tienen una situación mucho más precaria, obviamente no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios, no cobran con un recibo y además van a ganar menos plata. Lejos de solucionarlo, esto, por supuesto, pone las cosas en otro nivel. Está convocada una marcha para el próximo jueves 17 de julio en apoyo a los trabajadores del Garrahan. A nivel federal veremos si justamente la respuesta de la gente es similar a la que tuvo la educación pública. Por lo pronto está en tratamiento el proyecto de ley de emergencia pediátrica. Ahora, yo lo que veo, esto me hace acordar, ¿se acuerdan la canción infantil que decía de los hacheros de San Juan? Que decía, los hacheros de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso y les cortan el pescuezo. Parece esto, sinceramente. Digo, no sé qué es lo que pensás. Estamos con Cristina Alonso, ella es jefa del área de laboratorios especializados del Garrahan. Cristina, muchas gracias por venir. No, por favor. Lo que pensamos es que es muy difícil negociar con este gobierno, como usted dice, cada vez doblan la apuesta, no muestran voluntad de diálogo. Realmente, si salimos a protestar, creo que está claro que el Garrahan no se especializa justamente en protestar. Es muy difícil hacer paro en nuestro hospital, pero lo estamos viendo destruirse desde hace 1 o 2 años y no podemos permanecer indiferentes. De hecho, en la protesta nos reúne a un montón de colectivos, no solamente a los sindicatos más activos, sino a grupos autoconvocados. Los jefes estamos organizados también en un grupo que son de casi 200 personas, donde nos reunimos, buscamos soluciones, intentamos dialogar con las autoridades como jefes, ya que a los sindicatos las autoridades no las reciben, pese a pedidos por escrito. Entonces realmente sí, es muy difícil, pero también es muy difícil quedarse sin hacer nada. ¿Una actualización salarial los trabajadores del Garrahan? Bueno, nuestra paritaria está sometida a lo que arregla el gremio UPCN con el Ministerio de Salud o con el gobierno en general. Sí. Y realmente no comprendemos por qué UPCN firma paritarias tan a la baja. Nuestro retraso salarial desde el comienzo del gobierno hasta ahora, la inflación fue alrededor del 200%, 209, 212. Sí, es más o menos... Y nuestro salario se adecuó en un 90%. Entonces eso da un retraso salarial. Nunca pasó que el Garrahan cobrara menos que el resto de los hospitales del gobierno de la ciudad, por ejemplo, que son... Claro, siempre el Garrahan había estado por encima de la ciudad, o por lo menos los últimos años. Sí, por una cuestión de, bueno, históricamente, inicialmente como para promover la migración a un hospital nuevo, pero también porque hacemos más horas que los hospitales de la ciudad. Tenemos un régimen de 42 horas semanales. Y entonces siempre estábamos igual o un poquito mayor. Una de las preocupaciones es que cada vez renuncian más médicos, ¿no? Digo, claro, ¿cuántos llevan perdiendo desde que inició este gobierno? Y alrededor de 200 profesionales, técnicos administrativos, gente de mantenimiento, enfermeros. El que no se va está buscando o vender ollas o tener algún emprendimiento en los ratos libres, o hay también choferes de Uber.
realmente el que no pide licencia sin goce de haberes, que eso no lo tenemos cuantificado, pero hay como 60, 80 personas que están pidiendo una licencia sin goce hasta ver si esto se resuelve para volver al hospital. O buscando otro trabajo o haciendo otra cosa. Sí, viviendo Lo que pasa de también guardias, es que cuando... viviendo de otra... De consultorios privados, pero también eso tiene un límite. Bien. Hoy, ¿cuánto es lo que están ganando los residentes, que son como los más precarizados? El residente de primer año está cobrando 797.000 pesos de salario y el hospital le da un plus de 200.000 pesos, que es el mismo que cobramos todos los trabajadores de manera plana. Y ahora se hizo un arreglo ya están por del Ministerio debajo de Salud por el cual un médico pagaban... residente, un profesional que cuida la salud de los hijos de todos nosotros, porque Garrahan atiende, es nacional y atiende gente de todo el país, gana menos que la canasta básica. ¿Sí? No le alcanza para cubrir, digamos, a un médico. Sí, la canasta básica. Las sumas fijas que está cobrando extra, estos 300.000 pesos que anunciaron y que todavía no la cobraron la totalidad de los residentes, lo cobran por un recibo aparte. Es decir, que si yo quiero ir a pedir un crédito o a alquilar, el recibo que muestra es el básico. ¿Y la situación de los becarios cómo sería? ¿Cuánto ganarían? ¿No se sabe todavía? El gobierno tiene una política informativa bastante precaria, donde hace grandes anuncios, pero no dice cuánto ganaría. Dice que este nuevo régimen, que correría solo para los residentes que entran este año. Claro, para los ingresantes, sí, está claro que no pueden afectar a los anteriores, sí. Habla de la libertad de elegir entre Guatemala y Guatepeor, que sería una beca como la actual, donde en vez de residencia se llamaría beca, y quedaría... a criterio del Ministerio el salario, si va a seguir, no hablan de un aumento, de una recomposición, y por otro lado la libertad de elegir una beca institucional donde el hospital se ocupe, con recursos del hospital, de pagar extras, que pueden ser... Está bien, pero cuando la directiva del hospital decidió pagarles un bono de 500.000 como paliativo por la inflación, volaron cabezas ahí. Bueno, el hospital Garrahan es históricamente y por ley tiene un régimen de autarquía. Sí. Esa autarquía en este momento se ha perdido totalmente. No existe más, está claro. No, porque teóricamente el hospital tendría capacidad de decidir con sus autoridades, las autoridades nombradas por el gobierno, los directores médicos y el Consejo de Administración son nombrados por el Ministro de Salud. Bueno, pues... esas son las autoridades del hospital que tendrían la autarquía de disponer de los fondos que cobra el hospital por sus servicios a obras sociales, porque... Sí, y me parece muy importante esto que decís, porque a veces la gente no lo tiene clara. Como el Garrahan es un hospital de excelencia y de prestigio internacional, trasciende totalmente nuestras fronteras, recibe chicos de todo el país y además... de todas las situaciones, si se quiere. No es que atiende exclusivamente a los que dependen de la salud pública, sino que recibe chicos que tienen obra social, que tienen medicina prepaga y que justamente ingresa dinero de esas entidades, ¿sí? De la medicina prepaga o de la obra social, ingresa al Garrahan porque le están prestando ese servicio. Sí, entonces no es que manejan solo fondos que vienen del Estado, no. Vienen de diversas fuentes. Claro, el Estado se tiene que ocupar de los gastos regulares y de los salarios. Y por otro lado, los recursos genuinos se aplican más o menos mitad y mitad a un refuerzo salarial que es plano, que es igual para todos los trabajadores, no importa la jerarquía, y que lo que ayuda es a levantar un poco el piso y hacer un poco más atractivo la permanencia en el hospital. Y contame, bueno, hasta ahora, ¿hasta dónde viene afectando la prestación del servicio? Vos me dijiste que se fueran alrededor de 200 trabajadores de distintas áreas. ¿Sigue el Garrahan pudiendo prestar los servicios de manera normal? ¿Se empieza a ver afectado? ¿Hay algo que tuvieron, no sé, que recortar horarios o algo? No, horarios no. Sí hay muchos profesionales que pidieron reducción horaria. En vez de las 42 horas, hacer 32. Y eso... quiera que no es lo mismo estar 8 o 9 horas en el hospital que estar 6 horas por día. Hace que los ateneos no sean tan fáciles de realizar. Ateneos son reuniones conjuntas, interdisciplinarias, donde
se resuelven muchas veces qué hacer con un caso difícil. Sí, claro, es cuando es en los casos complejos, cuando se sientan todos a decir... cabezas, claro, a ver. A pensar un paciente y a pensar cuál es la mejor, el mejor tratamiento o la mejor cirugía, o qué hacer con la educación, por ejemplo, para un paciente diabético, para un paciente que tuvo un trasplante hepático, que tiene que irse a su casa educado, no solamente con la medicina que tiene que tomar, sino educado para formas de cocinar. El trabajador social tiene que ocuparse de que viva en un ambiente adecuado para un paciente trasplantado. La interdisciplina es nuestra forma de trabajo normal. Si se van perdiendo especialistas, o bueno, se fue para trasplante renal, había creo que cinco profesionales, uno se fue a España, el otro se fue al privado, quedan 3, uno está diciendo que ya no aguanta más y que no puede, que está pensando seriamente en buscar trabajo. A este ritmo en cualquier momento se quedan sin quien haga el trasplante. Y estamos corriendo riesgo. Es un desquicio porque la verdad que el hospital siempre se hizo cargo de cosas que para lo que fue creado, ¿no? De la salud pediátrica de alta complejidad. Y no poder romper ese sistema realmente, que no es solo el Garrahan, es el Garrahan y la red de hospitales pediátricos de todo el país, públicos y privados, porque las consultas son indistintas, y los aliados que atienden en un hospital de mediana complejidad o de baja complejidad, saben que cuentan con el hospital para hacer la consulta por telemedicina, por ejemplo, y decidir en conjunto si el paciente tiene que viajar al hospital o no, o si ellos pueden hacer algo que no necesita traslado. Eso es ahorro de dinero, es una salud inteligente. Sí, eficiente. ¿No? Eficiente. Sí, sin lugar a dudas. Recordame, bueno, por un lado, ¿qué es lo que cambiaría si sale la ley de emergencia pediátrica? Bueno, la ley busca paliar, nosotros estamos en conflicto desde el año pasado. En todo este conflicto fuimos acudiendo a las autoridades, a diputados, a senadores. Sí. Los senadores y diputados lo que nos propusieron fue esta ley donde se busca garantizar los fondos para el funcionamiento del hospital, sí, para la adecuación salarial a lo que cobrábamos en diciembre del 2001 actualizado, del 2023 actualizado. 2001 estamos complicados. Y por otro lado, garantizar el funcionamiento normal de las residencias en salud. Y en el tratamiento en comisión, que fue esta semana, le agregaron un artículo que busca eliminar este sistema de precarización que propone el Ministerio de Salud por una resolución ministerial del doctor Lugones. Bien, en apoyo a esta ley está convocada la marcha el 17 de julio, es este jueves, ¿sí? A partir de las 16:30. 16:30 salen del Congreso y marchan a la Plaza de Mayo. Sí, pero ¿sí? La marcha excede al hospital, porque en el transcurso de toda esta lucha que estamos dando, porque no tiene otro nombre, se han acercado y vemos en la realidad que también hay problemas en la universidad, en el CONICET, en Ciencia y Tecnología, en el INTI. Sí, no sé, es tan transversal que lo que se decidió fue unificar una fecha de marcha, y no es solo el Garrahan que marcha. Es el Garrahan quizás como atractivo o como, bueno, el tema que por ahí sensibiliza más. Pero sí, trae tu reclamo. Ese es el lema de la marcha. Bien. Que no es solo Garrahan, sino todo lo que están rompiendo, lamentablemente, este gobierno. Cristina, muchísimas gracias. Recordamos entonces, jueves 17 de julio a las 16:30 desde el Congreso. Ahora vamos a cambiar de tema porque el consumo está planchado, ¿sí? Los ingresos están planchados, pero el dólar viene subiendo. Está siempre el miedo de que esto presione y haga que suba la inflación. Empieza a haber cada vez más morosidad con tarjeta de crédito, en definitiva con todo el sistema bancario, préstamos que empiezan a incumplirse, ni hablemos de el pago de expensas. Entonces la pregunta es ¿hacia dónde conduce este barco? Vamos a tratar de responderlo. Primero vean el informe. El consumo está ralentizado en algunos sectores, no crece del mismo modo y al mismo tiempo la morosidad empieza a crecer un poquito. ¿Dónde? En los créditos hipotecarios no, que de hecho se multiplicaron por 10
en los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires, donde la compraventa de inmuebles sigue creciendo, efectivamente, pero esa morosidad del crédito a las familias está en el 4,6% en términos de los créditos personales y en términos de tarjetas de crédito en el 3,2%. ¿Esto es muy alto? No, pero es uno de cada 20 que no está pudiendo cumplimentar, uno de cada 20 que tomó un crédito personal en tiempo y forma el pago de ese crédito personal, que son los de las tasas más altas, que son los menos recomendables. Y en términos de tarjetas de crédito, el que primero dejó de pagar el total, pasó a pagar el mínimo, tiene una tasa de financiación muy cara y después ya no puede ni siquiera pagar el mínimo. Por supuesto que está lejos, pero está en los niveles de 2021. La morosidad, incluso en los créditos personales, está en los niveles de mediados del 2023, donde había un boom de consumo y la gente intentaba copiar, comprar, conseguía créditos para dolarizarse, para comprar un electrodoméstico, en muchos casos, etcétera, porque todo sabía que mañana iba a estar mucho más caro. Con lo cual, es la más alta en 3 años. ¿Es muy preocupante? No, pero es un semáforo amarillo, chiquito. Y después tenemos efectivamente la diferencia de precios en un consumo que no crece de manera completa, que crece de manera dispar. Y en esa diferencia de precios quiero ver 2 o 3 placas respecto a lo que está pasando en el consumo, porque no todos los sectores han reaccionado del mismo modo, más allá de que la economía esté dando señales claras, concluyentes, de que va a crecer al menos 5% este año, con una inflación que tiende a ir hacia la baja de manera muy importante. Bueno, este es el turismo receptivo, homicidio del saldo, este es el saldo de mayo. Huelgan los comentarios respecto a que estamos en un nivel que es el peor en la serie histórica de los últimos 10 años, fíjense, ¿no es cierto? Fíjense cómo además el receptivo está cayendo a casi los niveles de 2017-2018 y el emisivo está por encima de cualquier serie histórica que uno vea de los últimos 10 años. Porque cuando uno ve, creció 4,4% respecto al año anterior el consumo general. Bueno, es un buen dato en todos los casos. Cuando uno desagrega, no alcohólica 7%. Esto es lo de Nielsen, que se conoció ayer para el mes de mayo, una de las consultoras más serias. Alcohólicas, 3% abajo. Entonces, dependiendo en qué sector estés, tenés reactivación o todavía estás por debajo del año pasado. No básicos, consumos de alimentos 4% arriba. En los no básicos 6,2, golosinas 5,4. En los alimentos básicos, estos que ven acá, el agua, la hortaliza, la fruta, 2,7 abajo. 2,7 abajo. Luis de Dominicis es magíster en finanzas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué es lo que podemos esperar en función de lo que fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que podemos esperar para junio en la Nación? Como bien decías al inicio, generalmente la inflación nacional tiende a ser un poco más baja que la de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que la mayoría de las consultoras hoy están hablando de una inflación entre el 1,6, 1,8 aproximadamente, o sea que seguiría abajo del 2%. Sí. Y lo importante en realidad es ver qué pasa de acá en adelante, porque como decías, el límite ahí del dólar en 1.300 puede generar un cierto revuelo en los precios de acá en adelante. Sí. Y ¿qué es lo que, bueno, qué rubros son los que por ahí siguen subiendo como, bueno, sin el mismo freno que el resto? Y tenés 2 categorías muy grandes. Tenés la parte de bienes y la parte de servicios. Toda la parte de bienes, que son alimentos, es el componente más claro de todo, eso es lo que está más tranquilo. Ya hace varios meses frenó. Después tenés la parte de servicios, que la parte de servicios sigue estando arriba del promedio. Ahí tenés obras sociales, bueno, servicios básicos, luz, gas, todo eso sigue aumentando más que el promedio y bueno, ahí está claramente diferenciado entre una cosa y la otra. Sí, una de las cosas que digamos, influyen sobre el valor del dólar es cuando el agro liquida los dólares de la exportación. ¿Qué fue lo que pasó con eso o en qué situación estamos? Porque recuerdo varias veces que el presidente o el ministro de Economía decían, bueno, liquiden los dólares ahora porque iban a perder no sé qué beneficio impositivo, qué sé yo. ¿En qué situación estamos? Sí, bueno, efectivamente ese beneficio que decís ya se cerró el lapso temporal.
con lo cual la gran parte de la liquidación ya se hizo. Lo que pasa es que vos tenés un momento en el que se vende el producto y un momento en el que terminan de ingresar los dólares. Hoy estamos en ese momento de transición, todavía quedan muchísimos dólares por entrar en lo que van a ser las próximas 2 semanas, así que va a haber oferta de dólar, pero bueno, a partir de ahí ya entra lo que es, vamos a entrar en la parte del segundo semestre, que es donde típicamente entran menos dólares, con lo cual eso es lo que podemos esperar para la segunda parte, siempre hablando de la parte de dólares del agro, no hablando de temas financieros, del dólares del FMI y toda la historia. Sí, ahí tenemos una plaquita para mostrar. Bien, ¿qué es esto? Tenemos 2,1, eso es la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muestra el acumulado anual, que es del 15,3%, y el interanual, que es el 44,5%. ¿Cuáles son las cosas que estuvieron, digamos, más bajas, o qué es lo que podés resaltar de todo esto? No, principalmente la parte, como te decía, la parte de bienes, alimentos es lo que viene ya más planchado, viene más tranquilo. Sí, que eso es lo que afecta al bolsillo de la mayoría de la gente. Claro. En definitiva, no todo el mundo compra electrodomésticos o autos o departamentos, pero comida tenemos que comprar todo, sí, no queda otra. La parte de servicios sí es otra parte que afecta a la mayoría y bueno, eso sí sigue estando como por arriba del promedio. Sí. Así que la parte de inflación no se espera grandes saltos porque tampoco vamos a tener un dólar yéndose a cualquier número por el plan mismo del gobierno, que tiene un techo del dólar en los famosos 1.400, que en realidad se va actualizando. Sí. Así que la cuestión de inflación es un cierto triunfo que tuvo el gobierno en los últimos meses y bueno, si nosotros vemos la inflación actual y la proyectamos, estaría en torno al 25% en los próximos 12 meses. Sí, en esta pelea que suele tener el gobierno con los economistas que dicen este plan no se puede sostener en el tiempo y demás, justamente en torno a el valor del dólar, que como decía se viene acercando a 1.300, la banda, recordemos, es de 1.000 a 1.400, entonces se empieza a acercar a ese techo de la banda. Si empezara a golpear contra el techo de la banda, ¿es sostenible? ¿Cuánto tiempo estimás que podrían estar justamente interviniendo el mercado para devolverlo por debajo de los 1.400? Mira, actualmente con la cantidad de dólares que tiene, que ingresaron, obviamente no son dólares genuinos que genera la economía, pero que son dólares que en definitiva terminaron ingresando. Tenemos un tipo de cambio, si hacemos el tipo de cambio de convertibilidad, de pasar todos los pesos que existen a dólares, eso da por abajo de 1.400, con lo cual como poder se puede hacer. Es cierto que estás, si querés llamarlo, hipotecando el futuro. O sea, en algún momento eso lo tenés que terminar devolviendo, pero no es un problema que vaya a generar rispideces en el corto plazo. O sea, los dólares el Banco Central los tiene, si quiere usarlos, los puede usar, y si vamos al caso extremo en el que todo el mundo sale a demandar dólares, tendríamos la famosa dolarización elegida por la gente. Ese sería como el caso extremo, o sea, todos los dólares que hoy tiene el Banco Central pasarían a los bolsillos nuestros, los pesos se sacan de circulación y ahí empezás a tener otros problemas, o sea, no es Disneylandia, empezás a tener problemas, no sé, más parecido a la situación de Ecuador y demás. Ese es un está claro que los países extremo que han dolarizado tampoco es justamente la solución, porque en definitiva la solución es tener una moneda fuerte en la cual la gente confíe y sea estable. Nosotros tenemos un problema producto en principio de la herencia de lo que fue el Rodrigazo y todo lo que vino después, que la gente tiende a refugiarse en el dólar como no sucede en ningún otro país. Y eso siempre nos genera un problema en la economía. Sí, incluso en situaciones de estabilidad cambiaria, es decir, que el dólar no tuvo sobresaltos tan grandes. Si nosotros tomamos de la salida del cepo a hoy, la demanda de minoristas, o sea, de argentinos comprando dólares, sigue estando presente tanto para turismo como los datos que mostraban antes, o mismo para atesoramiento. La parte de los argentinos que puede comprar, sigue comprando y sigue prefiriendo el dólar ante quedarse en pesos primordialmente. Sí. No existe otro país en el mundo en el cual, por ejemplo, las propiedades o incluso los autos están, digamos, valuadas en dólares. En todos los demás lugares todo está en su moneda. 90% de los países del mundo, seguro. Son pocas las excepciones, pero bueno, sí, también... Pero yo incluso estoy pensando, no nos vayamos a un país europeo, que obviamente se manejan con euros, sino
Latinoamérica. No, totalmente. No se manejan en dólares. Todo el mundo piensa en todo está en su moneda nacional. Salvo economías hiperinflacionarias, todo se maneja en moneda nacional. La mayoría de los países, Perú, Brasil, la mayoría de los países de Latinoamérica tuvieron crisis hiperinflacionarias en su momento, cuando Argentina también la tuvo, fin de los 80, pero ya las resolvieron y ya adoptaron su moneda. Argentina, estamos en el veremos si logra llegar a eso o no. Bien, ¿y vos pensás que podría influir en el escenario electoral? Digo, faltan solamente 3 meses de acá a octubre, ¿sí? Y digo, ¿vos ves que digamos, hay una aceleración de la inflación o esto fue simplemente, bueno, junio, la gente cobró el aguinaldo, salieron todos a comprar dólares, como han dicho algunos, y bueno, y ya se aplacaría? Hay una cuestión política, como bien decís, el gobierno, si vemos los datos, uno de los grandes triunfos que tiene para mostrar es el descenso de la inflación. Si lo comparamos, igualmente la inflación, o sea, es un número alto, pero bueno, en comparación con lo que era antes es mucho menos. Entonces, sin duda que todos los cañones del gobierno van a estar a apuntar a que haya estabilidad en el tema del dólar lo más posible, es decir, con la famosa, el famoso límite superior. Lo que pasa es que por otro lado también tiene que comprar dólares para cumplir con las metas del FMI, entonces tiene esa dicotomía, pero sin dudas que sí, que va a hacer todo lo posible para mantener la estabilidad, por lo menos de acá a las elecciones. Bien, ¿tenemos alguna otra plaquita ahí para mostrar? Bien. Bueno, y en lo que tiene que ver con justamente la economía de la gente, vos me decís, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahí? Precios estacionales, regulados, sí, la diferencia también un poco en los distintos precios, vos tenés siempre esto va a ocurrir, hay fluctuaciones lógicas en la parte de la inflación, porque los productos estacionales tienen su dinámica propia, pero bueno, en general la parte de lo que se mira como para seguir un seguimiento mejor de la inflación es la inflación núcleo, esa es la que te da como un número más regular en el tiempo. Bien, Sol, ¿tenés una pregunta? Sí, Juan Pablo, tengo una pregunta que me parece que es lo que se hacen todas las personas que nos están viendo. Con esta suba del dólar, Luis, en los últimos días, te quería preguntar a modo personal y también a modo que seguramente del otro lado se están preguntando, ¿conviene comprar dólares ahora, esperar unos días, un mes? ¿Crees que va a subir, que va a bajar? ¿Cómo ves esta situación para quizás esa persona que estaba por comprar y de repente subió? Bueno, en el viernes, o sea, en el fin de la semana, lo que supimos es que se dio cierre a lo que son las LEFIs, es un instrumento que tenían los bancos para colocar pesos. ¿Y por qué digo esto? Porque esto genera una baja en la tasa de interés. ¿Qué es lo que ocurre típicamente cuando bajan las tasas de interés? Que probablemente vayamos a tener baja en las tasas de los plazos fijos, los fondos money market, o sea que la gente usa para generar rendimientos en pesos. Eso va a significar que va a bajar la tasa de interés de todo esto. Y eso puede llegar a generar algún movimiento en el dólar en el más corto plazo. Ya te digo, no lo vamos a ir a buscar a 2.000 pesos el dólar, por lo menos ya sabemos que en Argentina no podemos decir nunca, nunca, pero por lo menos de acá a fin de año, 1.400 o 1.400 más el 1% mensual es un techo, pero sí que vamos a... Porque la otra variable que el argentino mira, que es la tasa de interés, el plazo fijo, los fondos de las billeteras, eso va a seguir bajando y va a bajar mucho más ahora con estos movimientos de los bancos. Muy bien. Luis, muchísimas gracias. El caso de Beatriz Sarlo, lo primero que pasó cuando excluyeron al marido es que nos pusimos a hablar entre nosotros y dijimos, tenemos que leer de vuelta el Código Civil y Comercial, que parte nos comimos... Pero no, la letra de la ley seguía siendo la misma y bueno, efectivamente pasó lo que pasó, terminaron removiendo al juez de primera instancia, pero surgieron un montón de preguntas y vamos a tratar de contestarlas porque en definitiva si nos mareamos nosotros, imagínense el resto, vean el informe. Cada vez son más los conflictos en torno a las herencias, disputas familiares, deudas y trámites eternos. Mientras que para algunos la herencia es sinónimo de fortuna, para otros es mucho más complicado. Te contamos todo en la letra chica, pero antes, mirá lo que opina la gente en la calle. ¿Qué pensás cuando escuchás la palabra herencia? Lo que heredé de mis padres. No, nunca pensé en la palabra herencia. Yo nunca tuve herencia, así que no pienso en la herencia, pienso en el hoy, en el día de hoy nada más. Puede ser herencia de dinero o herencia de
de cultura o herencia de principios, de muchas cosas, de familia. En la herencia familiar, por ejemplo. Y bueno, puede estar asociado a cuestiones políticas, cuestiones personales, no mucho más que eso, digamos. Depende, puedes heredar problemas como puedes heredar también beneficios. ¿Y aceptarías una herencia sin saber que incluye esta? No, porque me gusta luchar por mis propósitos. La verdad no me interesan las herencias. No, podría haber también cosas feas que no me gustaran. Sí, no sé, me gusta la sorpresa. No lo sé, creo que si no está bien ganado, no. No, porque puede traer muchos problemas, puede ser una propiedad, ponele que esté tomada, entonces que involucre un montón de otros temas y dependiendo la situación de cada uno en el momento que esté de la vida, por ahí pues es una caja de sorpresas. ¿Y confías en cómo se reparten las herencias en las familias? No, para nada. Nunca se reparten bien las herencias en la familia. Para mí la ley argentina está bien, acá en la Argentina está bien porque podés dejarle, por ejemplo, un 33% con testamento a cualquiera que no sea de tu familia, pero no podés desheredar a tus hijos. Depende de cada familia. Hay gente que se ha peleado por una herencia. Sí, totalmente. Creo que actualmente como está el sistema está bien repartido. Hay una ley que ampara eso, pero si tus padres no hicieron la sucesión correspondiente o no hicieron todos los trámites antes, y creo que puede llegar a ser un problema. Siempre ahí saltan los problemas. ¿Qué harías si llegaras a heredar una herencia con deudas? Trataría de buscar la forma de sacar las deudas, ¿no? Tendría que evaluar a ver si me queda algo y vale la pena y quién me está heredando. Y trataría de pagarla. La tendré que afrontar, no queda otra. No se puede, por ley, en algún punto no se permite la deuda bajo inventario. Me tengo que ocupar porque soy responsable de las personas que heredo. Mario, cariño. Tenemos las sucesiones. A ver, contame un poquito porque, viste, se generaron dudas de lo lindo. A ver. Bueno, uno se preguntará desde cuándo arranca la sucesión. Y la mayoría de la gente cree que comienza con la apertura del proceso sucesorio. En realidad no. La herencia arranca, la sucesión arranca cuando se produce el fallecimiento de la persona. Técnicamente hablando es de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Desde el mismo día del fallecimiento. La sucesión es automática, por si usted no lo sabía. A ver, ¿cómo es esto? Sí, se produce el fallecimiento con la muerte real. A partir de ese día, a partir de que el funcionario público le otorga el acta de defunción, usted ya es heredero. Así dice la ley. Bien. Y la muerte presunta, ¿en qué situación se da? Cuando es un juez el que declara la ausencia del fallecido. Esto con todas las satélites, las comunicaciones que hay, cada vez sucede menos. Pero bueno, era justamente cuando alguien desaparecía, no se sabe más nada de esa persona y en algún momento hay que declarar la muerte. El mejor caso es, acuérdense de la película El Náufrago. El Náufrago. Pobre hombre, volvía, la mujer estaba casada con otro, todo, bueno, ya lo habían enterrado, ¿qué va a hacer? Bueno, ese dato es muy importante para que lo tenga presente porque si usted cree que no comenzó la sucesión, comenzó a partir del día del fallecimiento. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con la sucesión? Usted adquiere los derechos y obligaciones con la muerte del fallecido o del presunto fallecido a partir de esa fecha, ¿no? Bien. Y lo más importante, el plazo, 10 años para poder aceptar, ya sea expresa o tácitamente. Y estos 10 años van a correr entonces a partir de la fecha del fallecimiento, no de la apertura de la sucesión. Así es, correcto, a partir del fallecimiento. ¿Y por qué es importante el tema de los 10 años? Porque acá comienza un tema que tiene que ver con el tema de la cantidad de deuda, la cantidad de patrimonio o de crédito que pueden haber de este presunto o esta persona que falleció. Bien. ¿Sí? Y lo más importante, que toda aceptación o renuncia se retrotrae al día del fallecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted aceptó después de transcurridos 2 años, 3 años del fallecimiento, quiere decir que aceptó desde la fecha del fallecimiento, se retrotrae para atrás. Lo mismo que si usted renunció, y la renuncia, ojo, que a veces la ley prevé que si usted durante el plazo de 10 años no dijo nada, se presume que no quiso aceptarla. Es Bien. una presunción. Cuando aceptamos una herencia, la aceptamos
según la ley, siempre con beneficio de inventario. Así es, correcto. Eso es muy bueno y hay que tener mucho cuidado porque hay que obrar de buena fe. El beneficio inventario implica que hay que declarar todos los bienes. Bienes muebles, bienes inmuebles, crédito, deuda, todo. No hay que quedarse con nada. ¿Qué significa el beneficio inventario? Justamente que las deudas se van a pagar hasta el valor de lo recibido. Si hay más deudas que los bienes o el dinero que se recibe, el heredero no tiene por qué pagar. Bien, salvo que renuncie. Exacto. La regla se va a responder, los herederos van a responder hasta el valor de lo recibido. Eso es la regla. La excepción, te lo decimos acá como letra chica, es que siempre que actúes de mala fe, vas a responder no solamente con los bienes de la herencia, sino con los bienes propios del heredero. Ojo con eso. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Sí, el ocultamiento de bienes. Exactamente, el ocultamiento de bienes o cobrar dinero, por ejemplo, que se esté alquilando un inmueble o varios inmuebles y te quede con ese dinero. Sí, tenés que declarar. Claramente es producto de la sucesión. Claro, tenés que declarar la sucesión porque si no te estás quedando de mala fe y eso implica que vas a responder no solamente con los bienes, sino con tu patrimonio propio. ¿Sí? Esto también me parece muy importante. La mayoría de las deudas financieras, ¿sí?, tienen un seguro de vida. Cuando uno está al día, el seguro se hace cargo, ¿sí?, de las deudas de la persona fallecida. Sobre todo porque a veces uno piensa en, decís, tenía un inmueble, pero tenía una hipoteca. No, la hipoteca se cancela, ¿sí?, se queda, digamos, la tiene que pagar el seguro, siempre y cuando estuviera al día. Por eso es muy importante en todo lo que tiene que ver con obligaciones bancarias, estar al día. El seguro de vida después se hace cargo de crédito, deuda de tarjeta, como bien decía vos, pedir siempre el acta de defunción porque es lo que le va a pedir la entidad financiera o aquella empresa acreedora de este crédito del difunto. ¿Por qué el acta de defunción? Porque es lo que va a permitir acreditar el fallecimiento. Eso es re importante. Y como decía vos, revisar todo lo que tenga que ver con seguro y préstamo. Sí. Y la asesoría es muy importante en este momento. Porque recordemos que acá estamos en la sucesión frente al Código Civil, donde todo lo que vos firmes y todo lo que hagas se supone que lo hiciste con voluntad y desartimiento. No es laboral esto donde uno puede reclamar y decir, no, bueno, lo firmó porque no lo sabía. No, por eso es importante la asesoría obligatoria. El heredero tiene que asesorarse para saber exactamente cómo está compuesto el patrimonio y no firmar cualquier cosa, no renunciar a cualquier cosa. Viste que en el caso de Sarlo ahora apareció una prima, si no me equivoco. ¿Quiénes son los que heredan, Mario, normalmente en una sucesión? Bueno, los primeros que heredan son lo que nosotros denominamos los herederos forzosos, ¿no? Que serían los hijos, el cónyuge y los ascendientes, los padres. ¿Sí? Bien, y después vienen los colaterales. Sí, como en la facultad se estudia hasta el 4º grado de consanguinidad. Sí. Traducímelo al castellano, Mario. Bueno, básicamente se aparece, si no hay digamos, heredero forzoso, viene un primo, viene un tío, viene alguien, ahí puede, digamos, presentarse a la sucesión, técnicamente hablando, y recibir parte de lo que le podría corresponder. Exacto. Y morder de la sucesión, como pusieron el sonidito. Así es. Por eso es importante el asesoramiento, porque estas cosas pasan. En el ejemplo de Sarlo, por ejemplo, ella no tiene ni ascendiente ni descendiente, ni colaterales. Bueno, ahora apareció pero los colaterales serían los primos, ¿me entendés? Muy bien, le estamos tomando examen a Mario. Bien. Pero ahí todavía no está resuelto todavía eso se está todavía investigando, la justicia está tratando de determinar. De hecho, hubo un allanamiento hace menos de 24 horas. Porque aparentemente alguien fue al domicilio, supuestamente el encargado, supuestamente, no sabemos. Pero se fue la policía a constatar quién está ahí, porque al no haber familiares... Muy bien. Alguien tiene que... Si le querés hacer más preguntas a Mario, te recuerdo, nos escribís por Instagram a llamás con fonito, @la.letra chica, ahí se me caen todas las sotas, ¿viste? Cuando tiro eso. @la.letra chica, nos escribís y seguramente vamos a estar despejando cualquier duda que nos plantees. Ahora, siendo las 11:45, tenemos, mira qué lindo día, está 13, para la empanada, 13.4 la temperatura, ¿sí? Bueno, ¿querés que lea también? La presión 1028 hectopascales, humedad 75%, visibilidad 40 kilómetros. 40 kilómetros que de arriba de un avión. Si por la curvatura de la Tierra no podemos superar los 10. Y
tenemos viento del noreste, así que podemos descansar un poquito del frío. Ahora nos vamos a ir al corte y cuando volvemos hablamos del insólito caso de que te ganaste toda la torta en el casino y no te la quieren pagar. Y ahora sí, vamos con estas noticias que le gustan a Sol. Imagínate que vas al casino, vas a las maquinitas y está tiki tiki, porque ahora ni la palanca tirá, ¿no? Tiki 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 con el botoncito y de golpe te sale, usted se ganó 100 palos. Es el sueño de todos los jugadores. Y cuando decís, llegué al cielo, que yo te dice, no señor, mire, hay un error en la máquina, no le vamos a pagar, y fuiste del cielo al infierno en un segundo. Sol, contame cómo fue la historia de este pobre hombre. Bueno, Juan Pablo, más o menos que me resumiste el caso. Acá hubo un gran tema, un gran problema, sí, que estoy esperando la canción. Bueno, ¿por qué? Porque el que no facturó fue Antonio. Antonio... Pongo con el sonidista, ponen más cosas en el bloque tuyo que en todo el programa. Acá es así. ¿Cómo fue el caso? Este es un albanil del sur que se llama Antonio. Antonio en este momento tiene básicamente lo que se llama mal, un bozal legal en los medios. ¿Por qué? Ajá. Bueno, Antonio va en el 2023 a un casino... La canción me hace reír. A un casino de Río Gallegos. De Río Gallegos, sí. Y fue con 6.000 pesos que no le sobraban para nada. Antonio es albanil. Entonces... Él, bueno, quería ver si era su día de suerte o no. Estaba en la máquina tragamonedas y empezó a poner. Y en la vez número 10, en la décima, él lo que pasa directamente ve que salen muchos ceros en la máquina. Ceros que Antonio dice que no podía ni contar. Bueno, Antonio se había ganado ni más ni menos que 100 millones de pesos. Más o menos $750.000. Bueno, en ese momento, imagínate, hubo todo un escándalo en el casino, se acercaba a la gente, lo felicitaba, incluso la gente del casino le daba la mano, señor, ya le vamos a pagar. Bueno, todo era felicidad. Antonio dijo, soy millonario, me puedo comprar la casa de mis sueños, como está la de Icardi y Wanda. Antonio iba a tener también la casa... Creo que la de Icardi igual ni con $750.000. Iba a tener también la casa de sus sueños, hasta que no todo era felicidad. Y se acerca una persona con muy mala cara y le dice, señor, esta máquina está defectuosa, no le vamos a pagar su sueño, por favor, acérquese que le vamos a devolver lo que apostó. Sí. ¿Lo que apostó? ¿Qué? ¿1.000 pesos? 6.000 pesos. No. Bueno, pero ahí hubo... ¿Quién era Cositorto ese señor? Yo creo que ahí lo que pasó es que hubo alguien que nos mira... Sí. Porque se acerca y le dice, Antonio, saque una foto a la máquina. Bien ahí, bien ahí. Liquidaron al casino con esa foto. Como dice Nicole Neumann, una cosa es lo que diga la gente y otra cosa son los screenshots. Entonces, usted saque foto, haga screenshot, que después peleamos en la justicia. Este es el tip que le podemos dar. Entonces... Antonio lo que hace es, bueno, va muchas veces al casino, quiere él reclamar y de tantas veces que fue, únicamente lo cansó el casino y le dijeron, tome 200.000 pesos y listo, no venga más, no moleste más. Obviamente Antonio no aceptó y se contactó con un colega, con un abogado y fue a la justicia e inició una demanda civil. Muy bien. Entonces ahí lo que el abogado... justamente dice es que el casino no tiene absolutamente ningún fundamento, nunca pudieron explicar y mandó a hacer allanamiento, ver las cámaras de seguridad y también una pericia a la máquina. Vieron que las cámaras de seguridad habían sido borradas, también habían sido sacadas del lugar que enfocaban. Justo al día siguiente. Nadie se dio cuenta que la borraron a propósito, no. Bueno,
Pero acá había un problema, que yo esto lo llamo ir al súper con hambre. Porque cuando vos estás reclamando mucha plata o estás negociando mucha plata, con los mordiscos. El mordisco está pleno hoy entre las sucesiones y esto. Bueno, ¿qué pasa? Antonio empezó una campaña en redes sociales, se hizo medio influencer, que era hashtag devuelvan los 100 millones. Al casino. Entonces ya al casino esto mucho que no le gustó. Y habrá perdido clientes también, porque si vas a ganar y no te van a pagar, entonces ¿para qué vas? Y aparte, a perder el tiempo. Los casinos no quieren mucha lupa. Entonces, bueno, estaban por ir a juicio. Un día antes de la audiencia, lo llaman al abogado de Antonio y le ofrecen una suma que... Poniendo estaba la ganza. Antonio acepta. Pero le dijeron... Le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y le dijeron que no podía hablar de esas sumas y lo único que trascendió es que fueron pagadas en 2 cuotas. O sea, encima lo hicieron esperar, la última suma recién se pagó en septiembre del año pasado y no se acerca ni ahí a los $750.000 que podría haber comprado, y Antonio no pudo recibir la casa de sus sueños, pero se compró un terreno en Piedra Buena. Ajá, pero bueno... Entonces, ¿cómo se podría reclamar? ¿Usted va mañana al casino? Sí. Bueno, en este caso puntual, ¿qué hizo el abogado? Como ya vimos el año pasado en otros programas con estos casos de los influencers que promocionaban apuestas online, no hay una ley nacional que lo regule, pero sí, obviamente, tenemos siempre el Código Penal, que es a nivel nacional, y el Código Civil. Bueno, tanto en el Código Civil como en el Código Penal sí están regulados. Puntualmente en el Código Civil, estos son los contratos aleatorios, donde hay una... valga la redundancia, una suerte de azar, donde el acontecimiento depende justamente de la suerte y no de la habilidad o de la inteligencia del jugador, sino que hay alguien que va a apostar y que va a tener una ganancia o una pérdida que solamente va a depender del factor suerte. Claro, entonces, y si ganas mucho y no te quieren pagar, va a depender, sí, de la habilidad de tu abogado para negociar y que te paguen por lo menos algo que se parezca a lo que te corresponde, ¿no? Exactamente. Entonces, la habilidad de este abogado fue buscar, sabe que no hay una ley nacional que regule a los casinos, eso está mal, debería haberla, hoy no la hay, pero sí hay legislaciones locales. Lo que pasa en Santa Cruz es que está la ley local 3304 que dice, ni más ni menos, no pensaron mucho, copiaron este artículo del Código Civil y Comercial, pusieron también lo que es un contrato aleatorio, donde hay un azar, una suerte, un apostador, pero también dice que en el caso que un jugador gane, entonces los funcionarios y los empleados del casino le deben pagar ni más ni menos, sino la suma que ganó, y además también se pena en el caso que no le paguen o que retrasen el pago. Es decir, le hicieron todo esto que ellos mismos penan, se lo hicieron al pobre Antonio. Bien, y antes de que cerremos, entró una consulta para Mario. Mario, qué efectividad que tenés, hermano, ¿eh? Dice así, chica. Si hay un testamento y le deja todo a un amigo, ¿los primos pueden reclamar igual? Me parece que los primos íbamos por ahí de la copa, ¿no? Porque los forzosos no son los primos. No son los primos, pero por eso hay una porción que se llama la disponibilidad, que puede ser directamente la persona que fallece. Sí. Esa disponibilidad implica que puede disponer de acuerdo a lo que haya. Si no hay heredero forzoso, bueno... puede libremente, no habría inconveniente. Libremente, sí, claro. Los primos me parece que se respete la legítima de los herederos forzosos, que ya sea hijo, en este caso 2/3, cónyuge 1/2 o ascendiente 1/2, y si no hay estos tipos de heredero, no tendría ningún inconveniente. De hecho, hasta el Estado mismo podría... Los primos, si el testamento es válido, lamento decirle que seamos fuera de la copa. Ahora nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Acuérdense de consultar siempre un abogado, es fundamental. Y ahora quédense que viene Modo Finde con Guada Regalsi y Valentina Cerati.